Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Esta parte que hoy comenzamos empieza con la historia de Gopakumar, un sencillo pastorcillo que recorre todo el universo ascendiendo a moradas cada vez más elevadas en su exploración tras el destino espiritual más excelso. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 3. Bhajan, adoración. Parte 1 de 4. Texto 1. Sri Gopakumar dijo: Cuando vine de Brahmaloka a esta tierra, vi que en ninguna parte había ni siquiera un indicio de cómo habían sido las cosas antes. Comentario. En este tercer capítulo, Gopakumar atraviesa las 8 cubiertas del universo y entra en la morada de Mukti, la liberación. Allí, en presencia del señor Shiva, los servidores del señor de Vaikunta le explican las características del servicio devocional puro. Gopakumar regresa primero a Mathura Mandal, donde se le muestra la verdad de las palabras del Señor Supremo. El Señor había declarado que Sri Mathura nunca se ve perturbada por la influencia del tiempo, y ahora Gopakumar lo comprueba por sí mismo. Mientras él había estado ausente en los planetas superiores, el resto de la Tierra había cambiado por completo y no quedaba ni rastro de los semidioses, humanos y otras criaturas que estuvieron allí previamente. Texto 2. Solo la región de Sri Mathura tenía el mismo aspecto que antes, agraciada con los mismos bosques, montañas y ríos y atestada con las mismas clases de criaturas. Comentario. Los bosques de Mathura eran los de siempre, con las mismas clases de árboles, arbustos y enredaderas, las mismas montañas como Sri Govardhan, los mismos ríos como Sri Kalindi y las mismas clases de seres vivos, pájaros, animales y seres humanos. Texto 3. Recordando la orden del Señor Supremo, recorrí todo Vrindavan. Cuando me adentré en esta misma arboleda, vi a mi maestro espiritual inconsciente debido a un trance de amor extático. Comentario. Gopakumar recordó lo que la personalidad de Dios le había dicho. Ve a Vrindavan, allí encontrarás a tu amado maestro espiritual. Texto 4. Con gran esfuerzo traje a ese sabio omnisciente de vuelta a la normalidad, y cuando me vio inclinarme ante él me abrazó, comprendiendo al instante el deseo de mi corazón. Comentario. Gopakumar sacó a su maestro espiritual del trance con medios tales como rociarle con agua. El maestro espiritual comprendió, sin que se lo dijera, que Gopakumar quería saber cómo alcanzar la morada de la liberación. Texto 5. Se bañó y luego me enseñó varias normas para adorar y meditar en el mantra que me había dado. Algunas de estas instrucciones las enunció y otras me las dio mediante gestos. Comentario. Debido a que el gurú había estado en un profundo trance de prema desbordante, tenía la cara manchada de saliva, mucosidad, lágrimas. Por tanto, fue al Yamuna para purificarse. Luego, dio a Gopakumar instrucciones sobre cómo adorar el mantra, enseñanzas para las que no había habido tiempo en las reuniones previas, además del método básico para meditar. El gurú también enseñó a Gopakumar cómo aplicar las sílabas del mantra a las partes del propio cuerpo, tocando el cuerpo y cantando, cómo usar gestos apropiados con las manos, así como otros detalles de la adoración.
Algunos métodos, como tocar el cuerpo mientras se canta, los enseñaba de forma literal. Otros métodos, como meditar en la forma personal del Señor, los enseñaba señalando y dando indicaciones. Algunas de las lecciones las impartía de forma no verbal, ya que las descripciones explícitas podrían haber evocado un recuerdo de la forma del Señor tan vívido como para encender de nuevo su propio prema, abrumando así su autocontrol. Texto 6. Luego dijo: «Puesto que me eres muy querido, te acabo de entregar todo lo que poseo. Gracias al poder de este mantra, comprenderás y alcanzarás todo por ti mismo». Comentario. No debemos dudar de que el Guru, simplemente con unas pocas palabras y gestos, pudiera enseñar a Gopakumar todo lo que había que saber. Si bien el verdadero conocimiento espiritual no se puede obtener simplemente recopilando información, es posible conseguirlo gracias a la misericordia del Maestro Espiritual que despierta el conocimiento trascendental de forma natural en el corazón. Como indica aquí el Guru, Gopakumar, debido al poder del mantra, lo comprenderá todo, no solo lo que acaba de aprender, sino también las cosas que aún está por aprender. Texto 7. Con gran alegría caí a sus pies y de repente desapareció. Se había ido a otra parte, de manera inadvertida. Texto 8. Me esforcé por calmar mi mente, que estaba dolorida por su partida, y comencé con reverencia a cantar mi mantra según las instrucciones. Comentario. El canto de un mantra que rinde culto al Señor Supremo debería dar como resultado la liberación, incluso si el canto se realiza de forma irregular. Sin embargo, si se pretende alcanzar la liberación fácilmente, sin demora, se debe cantar de acuerdo a las reglas y regulaciones dadas por el Maestro Espiritual. Texto 9. Luego vi que mi cuerpo se transformaba en una forma trascendente a los 5 elementos materiales y, mientras ascendía, atravesando la esfera del Sol, vi todos los sistemas planetarios. Comentario. Gopakumar vio cómo su propio cuerpo pasaba de ser un producto de los elementos materiales a un cuerpo trascendental. Para alcanzar esta perfección, no se vio obligado a morir, a renunciar a un cuerpo a cambio de otro. En vez de ello, su cuerpo se depuró con el fin de poder atravesar las cubiertas del universo y entrar en la morada de la liberación. La puerta de la liberación es el sol, que los célibes consumados y los Vaishnavas atraviesan al salir del mundo material. Gopakumar atravesó la esfera del sol y ascendió, viendo los 14 mundos según fue dejándolos atrás. Texto 10. Me di cuenta de que estos planetas mancillados por muchos defectos, adornados con meros reflejos de felicidad, no eran más que productos de la ilusión, no mejores que lo que uno ve en una elucubración o en un sueño. Comentario. Las sugestiones que se perciben durante un sueño diurno o nocturno solo existen en la propia mente, e incluso esa existencia privada es breve. En cambio, la realidad que se percibe estando despierto es compartida y persistente. No obstante, todos los mundos que pueblan el universo material son sombras oníricas de la realidad espiritual. Su felicidad no es más que una sombra de la felicidad real. Texto 11. Los planetas que antes había visitado uno tras otro, en lo que invertí un largo periodo de tiempo, los atravesé ahora en un abrir y cerrar de ojos, como impulsado por el poder de mi mente. Comentario. Gopakumar había visitado Swarga, Mahar, Tapas y Satya, permaneciendo un tiempo en cada uno de estos planetas. Ahora pasaba sobre estos mismos planetas a la velocidad de la mente. Podría decirse que, considerando que la sustancia de estos planetas no es otra cosa que una amalgama de las gunas de la naturaleza material, ya no parecen independientemente reales a los sentidos de quien ha subyugado su mente. Y, en consecuencia, en este sentido, salir de este universo no es más que un esfuerzo de la mente.
Pero como Gopakumar atravesó físicamente la esfera del Sol, sí tuvo que esforzarse. Por eso se añade aquí el calificativo iva, como si, a la palabra manasa, por la mente. Texto 12. Luego alcancé las coberturas del universo. Cada una de ellas, y en mayor medida que la anterior, era rica en goces y opulencias 1000 veces mayores que en Brahmaloka. Comentario. Cada cubierta del universo es 10 veces más gruesa que la anterior y millones de veces superior en lo que a goce y opulencias se refiere. Textos 13 y 14. Las almas que han trascendido los atributos falsos de las cosas creadas y que aspiran a la liberación gradual, se esfuerzan también por ir más allá de los elementos causales de la creación, elementos que se encuentran de nuevo como atributos falsos en lo que recibe el nombre de cuerpo sutil. Para ello entran en la envoltura formada por cada elemento, entran en un cuerpo compuesto de ese elemento y disfrutan plenamente de la esencia del placer que se puede obtener allí. Comentario. Cuando la jiva, al salir del universo material, atraviesa sus envolturas, avaranas, se le proporciona un cuerpo formado por el elemento sutil que está atravesando. De lo contrario, la mera proximidad a estas masas concentradas de energía elemental destruiría su cuerpo de inmediato. La jiva encuentra en cada cubierta sucesiva maravillosas oportunidades para un disfrute material más refinado. Puesto que la creación material existe principalmente para el disfrute de la jiva, estos depósitos originales de los elementos materiales rebosan de recursos para el placer. Los objetos más burdos producidos a través de los elementos causales, tierra, agua, fuego, etc., son grandes fuentes de complacencia sensorial para los seres vivos condicionados y las formas superiores y sutiles de la materia proporcionan un disfrute sensorial aún mejor. En la cubierta formada por cada elemento se hallan disponibles los placeres de las combinaciones de todos los elementos, al igual que dentro del universo. Pero en la cubierta formada por un elemento en particular, ese elemento predomina. En cada una de las cubiertas se encuentra más felicidad que en Brahmaloka, y cada cubierta sucesiva ofrece más felicidad que la anterior. Textos 15 y 16. La primera cubierta a la que accedí fue la de tierra. Allí vi al Señor Supremo en la forma de un gran jabalí, siendo adorado por la diosa tierra, la deidad que presidía esa cubierta y su riqueza. Ella lo adoraba con riquezas que no se pueden obtener en el universo, mientras que todas las opulencias del universo giraban dentro de cada poro de su cuerpo. Comentario. Cuando Gopakumar veía al señor Mahapurusha en Brahmaloka, no percibió todas las opulencias de los 14 mundos en cada poro del cuerpo del Señor, como las estaba viendo ahora. Cada mundo superior está más cerca de la perfección espiritual, por lo que en cada mundo sucesivo el Señor revela más de sus infinitas glorias. El soberano que preside cada planeta superior es más elevado que el soberano del planeta inferior, y aún más elevadas son las deidades que presiden las cubiertas sutiles, de modo que la diosa tierra, en la cubierta sutil de la tierra, está por encima del señor Brahma. Texto 17. Dentro de la diosa tierra, que encarna las causas sutiles de la creación, vi la creación misma, con todos sus ingredientes. Comentario. De la misma manera que la arcilla es el ingrediente productor de una vasija, los elementos presididos por las deidades de las avaranas son los componentes del universo. Puesto que la tierra es el ingrediente más prominente dentro del universo material, la diosa Bhumi aparece como la fuente de toda la creación. Texto 18. Cuando terminó de adorar al Señor, la diosa me agasajó como a su huésped y me suplicó que me quedara allí para disfrutar durante unos días. Texto 19. Tras despedirme de ella, crucé rápidamente aquella cubierta, como arrastrado por alguna fuerza,
y llegué a las otras 6. Comentario. Aunque la diosa Bhumi, una Vaishnava de primera clase, animó a Gopakumar a permanecer más tiempo en sus dominios, él no pudo demorarse porque la fuerza de su sadhana le impulsaba hacia la morada del Mukti. Textos 20 y 21. Uno tras otro vi a los señores Matsya, Surya, Pradyumna, Aniruddha, Sankarshan y Vasudeva, cada uno con una de las grandes deidades manifestadas de esas coberturas, adorándole con el elemento sobre el que esa deidad presidía: agua, fuego, aire, éter, ego o mahat. Comentario. Gopakumar descubrió al señor Matsya en la cobertura del agua, al señor Suryanarayan en la cobertura del fuego, y así sucesivamente. Texto 22. Cada cubierta era la causa sutil de la anterior, y tenía un objeto de adoración superior, un adorador más significativo y una complacencia de los sentidos, opulencia e importancia más desarrollados. Comentario. Debido a que la cubierta hecha de agua está más cerca de la existencia espiritual que la cubierta anterior, la de tierra, en la cubierta acuosa, el Señor Supremo, en la forma de Matsyadeva, se manifiesta con mayor plenitud. Así, el semidios que preside la cubierta acuática es superior a la semidiosa de la tierra y los placeres y opulencias acuáticos superan los terrenales. Esta jerarquía es válida para todas las cubiertas, una tras otra. Texto 23. Como hiciera previamente, crucé cada una de estas cubiertas y, finalmente, llegué a la cubierta hecha de naturaleza primordial. Compuesta de la forma más sutil de ignorancia, era de un color azul oscuro y resultaba atractiva para los ojos y la mente. Comentario. Como previamente, implica que en cada etapa de su viaje Gopakumar fue recibido como un huésped bienvenido por la deidad regente, quien le pidió que se quedara y participara de los placeres de ese reino, a lo que Gopakumar se negó cortésmente, pidiendo permiso a su anfitrión para seguir viajando. Finalmente llegó a la cobertura de Prakriti, la fuente de la que evolucionan todas las demás coberturas. Esta cubierta, el depósito original de Tamogon, parece oscura y sin embargo atractiva, tal como lo describe Arjuna en el Sri Harivamsa. Allí dice: percibí una oscuridad tan densa como el barro, tan concentrada que podía sentir su tacto. Luego alcancé una oscuridad densa como una montaña. Y también, en el canto 10 del Srimad Bhagavatam, se dice: la cuadriga del Señor pasó sobre las 7 islas del universo medio, cada una con su océano y sus 7 montañas principales. Luego cruzó el límite de Lokaloka y entró en la vasta región de la oscuridad total. En esa oscuridad, los caballos de la cuadriga, Shaibya, Sugriva, Megapushpa y Balahaka, perdieron el rumbo. O el mejor de los Bharats, cuando el Señor Krishna, el Señor Supremo de todos los maestros del yoga, vio a los caballos en esta condición, envió su disco Sudarshan al frente de la cuadriga. Ese disco resplandecía como miles de soles. Texto 24. Al ver esparcido por todas partes un color como el de mi adorable Señor, me sentí muy complacido. No tenía ningún deseo de ir más lejos. Comentario. El hermoso color Shyam de la región Prakriti parecía idéntico al color de la deidad de Gopakumar, Sri Madan Gopal. Puesto que las dimensiones totales del Prakriti no pueden medirse por ningún medio material, esta refulgencia atractiva parecía extenderse infinitamente. Gopakumar estaba tan entusiasmado con aquel color que no sintió impulso alguno para seguir adelante. Texto 25. A mi llegada, la diosa Prakriti recién acababa de concluir la adoración de su señor, el señor de aquella región, la refulgente Sri Mohini Murti. La diosa se me acercó de inmediato
en su propia forma superlativa. Comentario. Maya, la naturaleza material, estaba adorando al Señor Supremo en su disfraz femenino de Mohini Murti, lo que implica que Sri Mohini Murti es mucho más atractiva que Maya en persona. Texto 26. Ella me ofreció regalos como Anima Siddhi y otros grandes poderes yógicos, y al igual que la diosa Tierra y las demás deidades, me pidió que me quedara. Texto 27. Ella me dijo dulcemente: si quieres alcanzar tu meta de liberación, entonces, por favor, sé benévolo conmigo, porque yo soy la que otorga la liberación. Comentario. Cualquiera pensaría normalmente que para alcanzar la liberación hay que rechazar la naturaleza material. Pero de hecho, se alcanza la liberación cuando la naturaleza material elige liberar a alguien. Texto 28. O, si quieres devoción a Vishnu, aún así debes ser benévolo y adorarme a mí, la donadora de devoción, pues soy su sirvienta, su hermana y la personificación de su energía. Comentario. A los Vaishnavas puros no les interesa la liberación, pero aún así respetan a Prakriti por otras razones. Ella es la humilde sirvienta y hermana del señor Vishnu, nacida como Subhadra del vientre de Yashoda, y ayuda a los devotos del señor Vishnu a progresar en el servicio devocional. Aunque Maya no es idéntica a la energía interna del señor Vishnu, ella es la expansión de esa energía, encarnada en los elementos externos. Por lo tanto, ella no es diferente de la energía original, al igual que la sombra de una persona no es distinta de la persona. Texto 29. Sri Gopakumar dijo: declinando todas estas seducciones, sabedor de que eran potencias del señor Vishnu, me postré ante la diosa y luego me puse a recorrer durante un tiempo aquella hermosa y variopinta región. Comentario. Gopakumar tuvo la discreción de rechazar los regalos ofrecidos por Prakriti, así como su propuesta de quedarse en sus dominios, pero la atmósfera de aquel lugar resultaba agradable para su mente y sus sentidos, por lo que quiso permanecer un poco más para examinar sus maravillas más de cerca. Texto 30. Aquel lugar era placentero y poseía luz propia, espléndido con las más excelentes maravillas. Disfrutaban de él multitud de seres vivientes, cuyos cuerpos estaban hechos de materia primordial. Comentario. El pradhana es la energía material más sutil, a partir de la cual evolucionan todas las demás manifestaciones, sutiles y burdas. Los seres que vio Gopakumar tenían cuerpos de pradhana, trascendentales a los limitados nombres y formas de la creación manifiesta. El pradhana oculta la realidad espiritual a las almas condicionadas, pero aún así, aquí se le describe como con luz propia, porque cuando las almas condicionadas son iluminadas por el conocimiento trascendental, su oscuridad se transforma en refulgencia espiritual. Texto 31. Era inconcebible, absolutamente encantador en opulencia y manifestaba muchas formas a la vez. Toda la creación material habitaba en él, con todos los elementos de la creación, sutiles y burdos. Comentario. Siendo la causa principal de todas las transformaciones materiales, el pradhana despliega naturalmente innumerables formas en su interior, produciendo maravillas extremadamente atrayentes para las almas condicionadas. Su forma de actuar no puede describirse con palabras, ni ser comprendida por la mente material. Abarca todo el mundo creado con sus objetos perceptibles y sus causas invisibles. Las más sutiles de estas causas de la existencia material son los 5 tanmatras, las formas abstractas de la percepción bruta, las 5 cualidades de los mahabhutas que se manifiestan sutilmente en la mente como sonido, tacto, forma, sabor y olor. Aunque no se menciona explícitamente aquí, podemos suponer que durante los viajes de Gopakumar por la región que cubre Prakriti, pasó por las subregiones de cada tanmatra,
pues sin haberla recorrido no podría haber llegado a ser plenamente elegible para la liberación. Texto 32. Por deseo del Señor crucé entonces más allá de esa vasta región de densa ignorancia y llegué a un lugar inundado de una luz tan brillante, tan insoportablemente imposible de mirar, que me vi forzado a cerrar los ojos. Comentario. Atraído por la belleza de la cubierta formada de Prakriti, Gopakumar no tenía deseos de marcharse, pero la personalidad de Dios, deseando que alcanzara la morada de la liberación, inspiró a Gopakumar que siguiera su viaje. Texto 33. Con suma devoción me esforcé por mirar hacia adelante, y entonces vi al Señor Supremo, resplandeciente como millones de soles. Texto 34. Aumentando sin cesar el éxtasis de mi mente y mis ojos, ese Señor todopoderoso, adornado con muchos ornamentos y dulces rasgos, poseedor de todos los signos de una persona excelsa, se reveló como la forma más maravillosa de la verdad suprema. Comentario. Aunque el esplendor del Señor Supremo brillaba más que millones de soles, esta aparición del Señor deleitó la mente y los ojos de Gopakumar. Una persona sumamente excelsa debe poseer 32 marcas especiales de perfección en su cuerpo, palmas rojas, planta de los pies rojas, etc. Y Gopakumar las percibió todas en el cuerpo del Señor. Ahora que Gopakumar había dejado atrás la oscuridad ocultadora de Prakriti, el Señor Supremo se reveló en toda su gloria, más completa y vívidamente de lo que Gopakumar había visto jamás. Texto 35. Aunque él siempre se halla por encima de las cualidades materiales, en lo que se refiere a las cualidades espirituales, él se encuentra pleno. Aunque sin forma, él atrae a todos con su forma. Aunque nunca se relaciona directamente con Prakriti, ese Señor infalible aparece resplandeciente en su compañía mientras ella lleva a cabo sus pasatiempos a su amparo. Comentario. En las características paradójicas enumeradas aquí, la personalidad de Dios es único. Sin contacto alguno con las cualidades de la materia, Él posee sus propias innumerables cualidades trascendentales, comenzando por su afectuosa preocupación por sus devotos. Se dice que no tiene forma porque Él nunca asume formas materiales. Todas las formas materiales, después de todo, derivan de dualidades, esto y no aquello, con las que la verdad absoluta nunca tiene ninguna conexión. En el capítulo anterior se describió al señor Mahapurusha como el gobernante de Prakriti, pero la forma del Señor que Gopakumar está viendo ahora no es su gobernante, sino solo el refugio en el que ella lleva a cabo sus pasatiempos de diversión. Él es el Brahman Supremo, la deidad que preside la morada de la liberación y no tiene contacto con la naturaleza material. Es por eso que se le llama Achyuta, el Señor cuya gloria espiritual nunca disminuye. Texto 36. Me sentí abrumado por un aluvión de reverencia, miedo y alegría. En aquel instante simplemente no supe qué hacer. Texto 37. Este Señor automanifiesto se halla más allá del alcance de los sentidos, pero es posible verlo directamente gracias al poder de su misericordia. No hay otra manera. Comentario. Solo la gracia del Señor puede capacitar a alguien para que perciba su belleza y los rasgos de su personalidad. Texto 38. Yo fui incapaz de comprender si le estaba viendo con mis ojos, con mi mente o con un poder del alma que trascendía a ambos. Texto 39. En un momento dado lo percibí sin forma, pero recordé la misericordia del Señor de Niladri y al momento siguiente lo vi de nuevo en su forma personal vastamente relumbrante y me llené de gozo. Comentario. No es que Gopakumar percibiera al Señor Supremo como realmente impersonal, sino que al intensificarse su refulgencia, Gopakumar no fue capaz de ver nada más que esa refulgencia.
Esta es una característica de la morada de la liberación, que las distinciones individuales tienden a confundirse debido a la omnipresente luz divina del cuerpo trascendental del Señor. En este caso, sin embargo, Gopakumar recordó al señor Jagannath, que era igualmente refulgente, como una brillante montaña azul oscuro. Recordando la compasión del señor Jagannath, Gopakumar pensó que nadie más podía ser tan misericordioso como él. Entonces, cuando la forma personal del Señor volvió a hacerse visible, superada su refulgencia, el éxtasis de Gopakumar aumentó aún más. Los verbos en el texto sánscrito de este verso y los versos que siguen están en tiempo presente, aunque describan un acontecimiento pasado. El motivo no es otro que indicar que Gopakumar pasó mucho tiempo en Mahakalapura, la morada de la liberación. Texto 40. A veces daba la impresión de que me fundía en la refulgencia del Señor, pero Él me salvaba misericordiosamente con el toque de los rayos de las uñas de sus pies de loto. Comentario. Las uñas rojizas de los dedos de los pies del Señor Vishnu son como gemas resplandecientes. Son tan atractivas para sus devotos que éstos nunca piensan en abandonar sus relaciones personales con Él para disolverse en la unidad. Por supuesto, todo en el Señor es sumamente atractivo, no solo sus dedos. Sin embargo, los Vaishnavas generalmente honran al Señor comenzando su adoración desde sus pies. Texto 41. A veces mi mente sentía un placer especial al contemplarle rodeado por los grandes seres perfeccionados que eran sus devotos, a la vez distintos e idénticos a él. Le rodeaban en sutiles formas espirituales, como rayos de luz alrededor del sol. Comentario. La Suprema Personalidad de Dios invita siempre a sus jivas, sus porciones integrales, a compartir tratos amorosos con Él, incluso en la morada de la liberación. Él, llevado por el afecto, considera a las almas liberadas que le rodean allí como sus bhaktas, si bien en realidad apenas si se interesan en el servicio personal. El único bhakti que ofrecen al Señor es adorarlo como partículas de su refulgencia. Se trata de individuos eternos e indisolubles. Sin embargo, sus personalidades separadas permanecen en una situación latente e invisible. Como todas las demás jivas, son a la vez distintas e idénticas al Supremo, como los rayos de luz que brillan desde el sol. En sustancia espiritual son uno con el Señor, pero tienen identidades autónomas, con su propia conciencia, sus propios cuerpos y su pequeña capacidad de control. Texto 42. El enorme tesoro de éxtasis que obtuve en esa situación anegó mi mente. Parecía un sabio satisfecho de sí mismo o un hombre que ha visto colmadas todas sus ambiciones. Comentario. Gopakumar parecía un sabio autocontenido o un materialista, no uno de hecho. Si hubiera estado realmente contento consigo mismo y con su situación, ya no habría sentido estímulo alguno por buscar a su adorable Señor. Texto 43. Un desbordamiento de reflexiones fundamentadas en la lógica me llevó a concluir que había alcanzado el destino supremo, la más alta perfección de la vida. Texto 44. Mi mente se abrumó al verme zarandeado por las olas del éxtasis inherente a esa morada, como si la conciencia de mi meta se hubiera desvanecido. Comentario. Habiendo adorado a Sri Madan Gopal durante mucho tiempo, en todo tipo de lugares, Gopakumar estaba familiarizado con la belleza única del señor Madan Gopal. ¿Por qué Gopakumar pensaba ahora que Mahakalapura y su señor eran la meta final de la vida? Como se explica aquí, la poderosa influencia de ese reino lo confundió, desviando temporalmente hacia otra forma del Señor su voluntad de adorar a Madan Gopal. Texto 45. Sin embargo, debido al cumplimiento de las instrucciones divinas del gran devoto santo y gracias a la fuerza de mi servicio al mantra trascendental,
El anhelo de ver con mis propios ojos los pies de loto de mi deidad adorable nunca desapareció del todo. Comentario. Debido a la misericordia de su divino maestro espiritual, Gopakumar nunca perdió su ansia de ver con sus propios ojos los pies de loto de Sri Madan Gopal. Y este afán fue lo que le impulsó a viajar cada vez a mayor altura en busca de su Señor, sin aspirar a quedarse nunca en ningún lugar del que Madan Gopal estuviera ausente. Texto 46. Más bien, cuanto más miraba al refulgente señor Mahakala, más fuerte surgía mi antigua codicia de ver el objeto de mi adoración. Daba la impresión de que la deidad que adoraba fuera arrastrada por la fuerza hacia el curso de mi recuerdo. Comentario. Si Gopakumar estaba verdaderamente interesado solo en Sri Madan Gopal, ¿qué valor tenía estar en un lugar más excelso que Brahmaloka? La respuesta que se da aquí es que su vívido y extenso darshan del señor Mahakal intensificó su recuerdo de Madan Gopal y su anhelo de ver al Señor en persona, no solo en su corazón. En otras palabras, Gopakumar no estaba satisfecho con adorar a su Señor solo mediante la meditación pasiva. Texto 47. Contemplaba al Señor Supremo justo ante mí, pero, debido a esta codicia, yo no podía sentirme tan satisfecho como antes. Me perturbaba el temor de fundirme en él, como era probable que ocurriera en aquella morada. Comentario. Aunque la presencia del señor Mahakala intensificó enormemente la avidez de Gopakumar por ver al señor Madan Gopal, Gopakumar no se sentía tan feliz como en los otros planetas que había visitado. Las diversas formas del Señor Supremo que había visto en otros lugares no le habían inspirado un recuerdo de Madan Gopal tan intenso como en Mahakalapura. Sin embargo, al menos en aquellos otros planetas, Gopakumar no había corrido peligro de fundirse en el objeto de su meditación. Si se fundiera y olvidara su existencia separada, también olvidaría su deseo de unirse a los pasatiempos de Sri Madan Gopal. Texto 48. Pensaba que si regresaba a este Brajabhumi cumpliría mis deseos. Y en esos momentos oí un canto y una música maravillosos. Texto 49. Animado, mirando a mi alrededor, vi a alguien montado en un toro, una persona excepcional, procedente de una región superior. Texto 50. Aquel ser, exquisitamente bello, poseedor de 3 ojos, blanco como el alcanfor, con el mero cielo por atuendo, portaba un tridente y llevaba la media luna en la cabeza con los mechones enmarañados, brillantemente adornados por el Ganga. Su cuerpo se hallaba embadurnado de ceniza y adornado por una encantadora guirnalda de huesos. Comentario. La guirnalda de huesos del señor Shiva era de hecho propicia y hermosa porque estaba hecha de huesos de Vaishnavas difuntos. Texto 51. Sentada en su regazo, una mujer de tez clara le servía afectuosamente. Le rodeaban atributos divinos más celestiales que las riquezas del cielo, y le atendían muchos seguidores, de formas atractivas y conducta acorde con su servicio. Comentario. Al verlo por primera vez, Gopakumar no era consciente de quién era el señor Shiva y por eso le llama Kam Api, es decir, alguien. Y aunque Gopakumar no sabía nada de la relación trascendental del señor Shiva con su esposa, la describe como Gauri, ya que pudo ver con sus propios ojos su hermosa tez dorada. A primera vista, Gopakumar fue capaz de reconocer que el parasol real, los abanicos chamar y otros atavíos personales del señor Shiva eran más sobresalientes que los de los semidioses. Y los asistentes debidamente excelsos llevaban con gran devoción ese parasol, abanicaban al señor Shiva con las chamaras y llevaban a cabo otros servicios para él y su consorte. Los allegados del señor Shiva parecían muy apuestos, incluidos Sri Ganesh, con su gran abdomen y su cabeza de elefante, y todos ellos se conducían de manera atractiva.
Mediante la adoración de Ganesh u otros semidioses es posible obtener una forma con, por ejemplo, un vientre protuberante y cabeza de elefante. Pero aquellos que adoran al señor Shiva, entendiendo que él no es diferente de Sri Krishna, alcanzan bellas formas corporales en el planeta del señor Shiva. Esto se confirma en la narración de la batalla del señor Shiva con Andaka en el Sri Vamana Purana, capítulo 59.